Estamos en el espacio de psicoanálisis y teatro y psicoanálisis, y en este caso hemos visto una obra que se llama Antes de entrar, dejen salir. Del espacio tomado desde la TV pública, que es teatro abierto. Así es que bueno, supongo que todos hemos visto la obra y acá estamos para ver qué es lo que se nos ocurre. Se nos ocurre, exacto, esa es la palabra. Bueno, no sé si por empezar a hablar, es poco lo que tengo para decir en principio, porque es una obra muy extraña, es muy rara, ¿no? Esto muy... Ahí hay un padre encerrado la historia de un padre encerrado en un baño que después resultan ser todos los padres o muchos padres que están buscándolos en el submundo de las cañerías no sé, a mí me resultó totalmente extraña la obra, no te puedo decir que me atrapó, no me termino de enganchar demasiado, no. Tampoco la otra, tampoco me pasó, lo mismo me pasó con la del barbero, ¿no? Demasiado metafórica, demasiado me pareció, ¿no? A mí, para mi gusto. Prefiero el teatro un poco menos complejo, digamos. Es una cuestión personal de gustos. Claro. Sí, a mí en un primer momento, en realidad me gustó. Me gustó, sí, la otra también. Pero esta, me quedé pensando en ese... Yo al principio pensé, bueno, está así, muy literal, está el padre encerrado ahí. Después la postura de cada hijo frente al padre, ¿no? Y en realidad, sí, como decís vos, bien simbólica en el sentido de esa función del padre. En realidad no, un padre me parecía a mí como después, cuando aparecen otros buscando a los padres, con mucho peso, ¿no? Como jodiéndoles la vida, por así decirlo, cuando ellos dicen muchas, nos tiran toda la mierda. Cagándole la vida. Claro. Cagándole la vida, claro. Entonces, uno, viste, que le cobraba y cobraba todo el dinero, la jubilación del padre, y el otro se había ido. Y entre los dos trataban de justificarse, en realidad, a ver cómo había sido ese vínculo con ese padre, ¿no? Pero me parece así, mostrando lo poco que me ocurre, es qué pasa con la función paterna, ¿no? Que se siente que te cagan la vida, que es lo que siente cada uno personal, no necesariamente que sea general, pero bueno. Y si no sé, ¿de qué año es la obra, Elita? El 81. Ah. Con la dictadura, ¿no? Claro, y además un padre perdido, ¿no? Un padre... Pero un padre jodido, porque si era la época de la dictadura, ¿no? Cómo te jodía la vida, cómo te impedían. El otro, el músico se tuvo que ir, porque no era aceptado, ¿no? Porque era lo que decía, que se tuvo que ir. El otro, aceptando un poco ese lugar de estar ahí como sometido, ¿no? Sometido en realidad al lugar del padre. Y bueno, fuerte, ¿no? Y aparte, ¿por qué escondidos? ¿Escondidos de quién? ¿No? Cuando se esconden todos en ese lugar oscuro y demás, por la represión, ¿no? Por la época, la forma que tenía el teatro, la que tiene en general, me parece, ¿no? De la protesta. El otro día escuchaba una frasecita que decía, porque pasaban sobre Fontova, y entonces él dice, no me acuerdo cuál era,
Me tenés podrido, la canción. Entonces, periodista le preguntó y él dijo, no, era por los militares, lo que pasa que de tan boludos no se daban cuenta de lo que estábamos muchos diciendo, ¿no? Por eso pensé esto y ahora, bueno, no sabía de qué año era, pero pensé que estaba muy cuestionada esa función, ¿no? Y las consecuencias de tener una función tan debilitada para las consecuencias de la sociedad, ¿no? En general, me parece, ¿no? Como una cosa de la ley, y cómo cada uno de nosotros nos ha afectado en realidad en distintos momentos, y bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, a mí se me hace que estaba en una búsqueda así desesperada por ese padre simbólico, ¿no? El padre imaginario eran los militares, ¿no? Y estos buscaban al otro padre, ¿no? Por todos lados, ¿no? Las cañerías, por el baño, estaban deseándolo, estaban en la búsqueda. Lo que no he visto todavía, no me queda claro, es la función del que se encargaba de El plomo. el plomo. ¿Cuál era qué representaba, ¿no? Todavía no me queda claro. No tengo claro de qué se trataba el plomo. Yo me acuerdo, tiene que haber sido 1970 más o menos. Un tío mío, que era cura, viaja a Rusia, viaja a Moscú. En realidad hace todo un viaje muy interesante, pero imagínense en los 70. Y entonces cuando él regresa, nos cuenta cómo había sido controlado todo el tiempo que él estuvo en Moscú, ¿no? O sea, incluso le habían revisado las maletas, y con la gente a donde él iba, que quería hablar, no sé, hablaría en inglés o en alemán tal vez, cómo la gente no hablaba. La gente no hablaba y él siempre sentía que tenía a alguien a una cierta distancia que lo estaba controlando. A mí en ese momento, bueno, pues lo dejé pasar. Cuando veo la película La vida de los otros, que estaban esos diferentes niveles, o sea, estaba el director creo que era de teatro, era así como un artista muy completo que escribía, era escritor y demás, y en el piso de arriba lo estaban controlando. Había gente que siempre todo el tiempo escuchaba, y después llega el momento de la caída del muro y se encuentra que en esa casa estaba toda cableada. O sea, lugar donde pudieras estar, se escuchaban, había alguien que estaba registrando qué era lo que pasaba, ¿no es cierto? Entonces, la sensación que a mí me dio esta obra de teatro es esa, ¿no? O sea, el control constante, ¿no? El control constante, y de un padre, como ustedes estaban diciendo, un padre que era, o sea, el parangón es entre el Estado opresor y un padre opresor, que no dejaban, no permitían que los hijos pudieran tener su propia vida, que incluso incluyo ahí al plomo. O sea, el plomo lo que tenía era una cosa muy loca, ¿no? Pero que era lo que a él lo sostenía. O sea, él se evadía de la realidad con música, porque cada vez que le desprendían los auriculares se escuchaba que tenía música. El recurso que él tenía era el de evadirse de la realidad, y desde Bernstein podemos decir que era un discurso paranoico, un discurso que no hace lazo. Eso lo estábamos trabajando ayer, creo que era, que el discurso paranoico es ese que no puede hacer lazo social, porque queda en un discurso propio,
¿no? En un discurso que no cabe para que otro se enganche y pueda seguir un deseo, digamos, ¿no? O sea, esto de seguir, poderte escuchar. Entonces, eso era la posibilidad, los recursos que tenían ante un padre opresor o un Estado opresor. Uno era el del plomo de evadirse de la realidad, escuchando música todo el tiempo, hablando cuando no tenía que hablar y seguía en su mundo, en su fantasía, y seguía con eso. El otro que había intentado irse, el cantante de rock, pero que él no llega, no puede terminar de contactarse con su propio deseo. La prueba está que tiene un bigote solo de un lado. No tiene, o sea, la imagen de él es como que tiene dos caras. Una que es la que sigue con esa familia y la otra que es un cantante reconocido, porque cuando estaban ahí abajo, en todas esas cañerías, en ese submundo, hay muchachas que lo reconocen. Ah, y es fulano, el cantante de rock, o sea, él era exitoso. Él era bueno. Pero él se había casado con una mujer, una típica mujer que podría haber sido la madre, ¿no? Esta que sigue a rajatabla lo que le dice el padre, ¿no? Entonces, todo el discurso de la mujer es ese, del que encaja, digamos, ¿no? Y se encaja y el otro no encaja, por eso tiene dividida la vida, ¿no? Un bigote para acá y del otro lado bien afeitadito y todo perfecto. Pensaba en esto de, hubo unos cuantos, pero bueno, pensemos en Janis Joplin, la cantante de rock, que intentó, cuando uno ve la película, ¿no? Ella era muy reconocida, muy buena en su profesión, digamos, pero no la aceptaba la familia. Creo que el padre de Janis Joplin era pastor de una iglesia protestante, si no me equivoco, y no aceptaban la actividad de ella. Ella, para poder cantar, tenía que drogarse, mucho, 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 ¿no? O sea, tampoco lograba tener un compañero que de alguna forma la rescatara, la típica estructura que describe Bernstein en esto de, ¿cómo se llama? Las diferentes bellezas de la histeria, ¿no? Y hay una que se pasa esperando al príncipe azul, ¿no? Ese que la rescate, que le dé el beso y que la despierte del lugar de muerte en el que está. Entonces ella cree encontrar a ese amigo, se iba a armar una vida con él y después teóricamente no puede y acaece la sobredosis. Hay toda una lectura que en realidad fueron eliminados, digamos, la CIA los eliminó, pero bueno, digamos, tomemos lo que se conoce, ¿no? Que ella se suicida. Porque tenía una tristeza que hacía esencial, que hacía parte de su esencia, ¿no? Una tristeza porque no podía ser reconocida por ese padre, un padre que, como trabajábamos hace un rato, no la nominaba y le decía, hija, vos podés ser quien quieras ser porque tenés todos los recursos y todo. No, lo que los padres querían era que ella se casara y tuviera una familia, digamos, típica. Ella no. Entonces tenía una tristeza muy, muy fuerte que solamente le permitía sobrellevarla por medio de la droga, ¿no? Cuando ella cree encontrar el príncipe este que la rescata, realmente ya no puede, es tan fuerte la marca que tiene que termina suicidándose. Entonces, tenemos a este hijo, ¿no? el cantante de rock, que puede a medias hacer algo, pero es tan fuerte la marca que trae de la familia que se casa con una mujer, suponemos nosotros que debe ser como la madre que él tuvo, quejosa, ¿no? Que le va a encontrar de la familia, bueno, todo el armado típico de una familia.
Entonces, bueno, tenemos este hijo que está en ese punto, que puede y que no puede. Y el otro hijo, que realmente es el hijo que se queda con el padre, que queda atrapado con ese padre, queda cuidándolo, ¿no es cierto? Y que tiene, que pasa a ser un poco la mujer del padre. En el atravesamiento de la castración hay dos posibilidades. O me someto y entonces teóricamente quedo castrado y automáticamente en la dupla esa. Lo que es interesante es que antes de atravesar totalmente la castración, hay dos posibilidades de sexualidad. Hay un solo miembro, que es el falo. Están los que tienen el falo y están los castrados. No es que hay en el atravesamiento completo de la castración, lo que adviene es la diferencia, la posibilidad de un nuevo sexo, femenino y masculino. En cambio, antes de terminar de atravesar la castración, solamente es fálico castrado. Entonces, este hijo, que es el que se queda en ese lugar, siendo la mujer del padre, que es el temor que aparece, ¿no es cierto?, en quedar castrado, quedando cuidándoselo el padre, y aparecen todas las mañas de estas parejas, que la mujer se queda en la casa, cría los hijos, y el marido, que es el que gana el dinero, no le da el dinero. Entonces la mujer le roba. No es que le roba, porque le corresponde, si se quedó en eso, el dinero que ingresa a la casa es de los dos, pero sin embargo, lo que la forma de ser de ese tipo de parejas es que todo el dinero es de él, y que, porque es muy magnánimo, también la cuida o la mantiene a esta mujer, y que el trabajo de la crianza de los hijos y la casa no es nada, no es trabajo, no necesita dinero. Entonces, ¿qué hace la mujer? Empieza a robarle dinero al marido para poder tener algo. Me acuerdo que allá en los años 60 se puso, yo no me acuerdo quién fue, pero se puso la posibilidad de que la mujer tuviera que firmar también para la venta de los bienes de la familia. Y fue todo un tema de discusión en la sociedad, ¿no? O sea, que el hombre tuviera que tener la autorización de la esposa a ver si se firmaba o no para la venta de los bienes. Se hizo para prevenir que las mujeres no quedaran desprotegidas totalmente. Y a los pocos años, yo no me acuerdo quién, estaba Manrique, que era en la dictadura, pero puso la posibilidad de la jubilación del ama de casa. Entonces, me acuerdo que mi mamá se jubiló, había que pagar no sé cuánto y después ella conseguía esa jubilación. Ahora, ¿para qué usaba ella la jubilación? Era para comprarle cosas a los nietos, para comprarse sus gastos y no tener que pedirle dinero a mi padre. Me refiero, mi madre era muy coqueta, se cuidaba mucho, que las cremas, que sí, que no, bueno, o se compraba ropa. En eso ella gastaba su jubilación. O sea, no es que la gastaba manteniendo un amante, qué sé yo, ¿no? O sea, era para esas cosas, que si no tenía que ir a preguntarle al marido, ¿y para qué necesitas? ¿Y cuánto necesitas? Esa cosa de niña, ¿no? De tener que ir a pedirle al papá el dinero, ¿no? Entonces, esa es la actitud que toma el hijo que se queda. Es el hijo que no cuestiona nada, y si el padre está ahí adentro, encerrado, ahí está. Ahora, él se las arregló durante todos esos meses para cobrar la jubilación y tener ese dinero, porque trabajar no trabajaba. Y encuentra, ¿qué es lo que representa un baño? Un baño, el espacio del baño, digamos, la sala del baño, es el espacio más íntimo que hay. Es el espacio, no solamente de todo lo que tiene que ver con el pudor. Cuando se atraviesa la castración,
lo que aparece es el tema del pudor. O sea, mi cuerpo es mío y solamente lo voy a mostrar o a entregar a la medicina con una autorización para los estudios que haya que hacer, o a la pareja, o si no lo vendo, dice la prostituta, ¿no? Pero esto es mío. Y es en ese encuentro con el propio cuerpo que se da adentro del baño, no solamente para hacer pis y caca, sino también para bañarse. O sea, uno se ve en el espejo ahí desnudo. Y también es el lugar de la masturbación, ¿no? O sea, los lugares más íntimos son esos de cuando el chico, ¿no? En el baño se va a dar el tema de la masturbación, o tal vez, bueno, en su habitación, pero digamos, en los lugares más privados. Pero en lo que representa el lugar del baño es ese lugar con el propio narcisismo, con el propio cuerpo, ¿no? El encuentro con mi propio cuerpo, con lo que yo voy a hacer. Entonces, este hijo, el que se queda, es el que no cuestiona por qué este padre está encerrado en el baño, ¿no? Y lo deja ahí. Le roba el dinero y se mantiene. Y encuentra que hay una relación con la vecina que teóricamente le permite entrar al baño. ¿A qué está queriendo decir con eso? Tiene él una historia, una aventura con esta vecina. Justamente cuando el marido se va, porque eso lo dice, ¿no? Cuando el marido se va, él puede ir al baño de la vecina. Y arman ahí, tiene una historia, lo que nos está queriendo decir, ella me autoriza y yo me permito, o sea, ella le permite entrar a su cama, por así decirlo, o sea, ella le permite, entonces él tiene esta historia, pero que tiene que quedar ahí todo tapado, escondido, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver el muchacho este con la vecina. Y así es como va zafando. Pero no se autoriza para nada, ninguno de los dos hijos, a ver qué es lo que pasó. Nunca le golpeaste la puerta. Cuando él le golpeaba la puerta, el padre decía, ocupado, ocupado. Entonces nunca más, y que por ahí sentí unos ruidos, pero nada más. ¿Qué ruidos se pueden escuchar si es un padre que es todopoderoso adentro de un baño? O bien, los sonidos que uno tiene porque hace fuerza para hacer caca, o los gases que pueda liberar, o los jadeos porque se está masturbando. Son los sonidos, digamos, que él podría llegar a escuchar del propio padre. Entonces, eso nos hace pensar que el propio padre, si bien había sido puesto por las circunstancias en el lugar de padre, era un padre fallido, muy fallido, que no pudo autorizar a sus hijos a que devengan sujetos. Quedaron ahí, ¿no? Como a dos aguas, como el bigote de este, ¿no? En la mitad, quedaron ahí, a media agua, ¿no es cierto? O sea, como que no se puede más que eso. Entonces, ahí dejo lo de este hombre para retomar sobre el final. Entonces, estos hijos, ¿sí? Este grupo, porque también los vecinos les pasaba lo mismo y a los otros también les pasaba lo mismo. Me parece que hay una metáfora de que todo el tema este del subsuelo y las cañerías es el preconsciente arriba, lo que me contacto con la realidad, ¿no? con los vecinos, toda esta vida de fachada, de cosa imaginaria, de yoes que se encuentran, cuando por abajo se encuentra toda esta cuestión de encontrar el propio deseo. Están buscando al padre. ¿A qué padre? Aquel padre que se murió. Porque un padre simbólico es un padre muerto. Es un padre que desciende. Es un padre que, o sea, simbólico porque va al cielo, pero me refiero, se entierra a ese padre. Entonces,
lo que toda esa ciudad o todos esos vecinos están buscando ahí abajo es saber si realmente el padre se murió. Es el lugar del inconsciente a donde va la imago paterna y la imago materna. Van al fundamento y ellos están en los fundamentos, buscando a ver si los padres están realmente muertos, ¿no? Y ese es el lugar donde se genera el deseo. A partir de ahí uno puede subir a la superficie, llegar a la superficie y empezar a hacer el recorrido que cada uno tiene con respecto a su propio deseo. Justamente el que les da la pauta de que por qué no bajamos, creo que es el plomo, ¿no? Que les dice que si bajan por sorpresa o no sé bien cómo es la cuestión, pero digamos, ese submundo, ese fundamento, es justamente el mundo del inconsciente donde está la verdad del sujeto. La verdad de cada uno está ahí, y ahí están todos, tratando de encontrar cuáles son la posibilidad, o sea, de encontrarse con su propio deseo. Entonces, a la vez es una alegoría o una metáfora a la situación con un gobierno, ¿no? Autoritario, represor, ¿sí? Que el submundo, ¿no? Las canciones de protesta, el humor, los humoristas, los artistas en general, tratando de expresar metafóricamente toda esa mierda que están viviendo. Entonces, ese mundo del arte ahí abajo, subalterno, ¿no? Esa cosa de... Incluso creo que se llama under. En una época se decía que es teatro under, espectáculos under, ¿no? O sea, under abajo, ¿no? Una cosa que no se permite que esté en la superficie. Entonces me parece que tiene que ver con eso, de que hay un estado represor y cómo ahí abajo se permiten las realidades, porque el que era artista, el que era cantante de rock, es reconocido, hay un reconocimiento. Vos sos el cantante tal, no, sí, no sé qué, no sé cómo, no sé. Hay un reconocimiento ahí en todo ese recorrido. Por otro lado, está la superficie a la que fueron todos los padres. O sea, porque el padre no está ahí abajo, o sea, no está contactado con su propio deseo, con el deseo del padre, sino que se habrá escapado por una ventanita, pero otros padres también lo hicieron. Entonces, nos está diciendo que aquellos que están ejerciendo el lugar de la represión y del sometimiento, ellos también no saben cómo, ¿sí? Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo todos estos padres simbólicos que están dando vuelta por ahí. Tal vez es una fachada esto de ser, no padres simbólicos, padres imaginarios. Tal vez es una fachada, un rol que les tocó jugar, pero que ellos mismos se escapan de eso, porque ellos mismos no saben, no quieren eso. Entonces tal vez se escaparon esos padres que están en la superficie, los de los vecinos, el padre de todos estos, y están por ahí. Tal vez van a hacer una revolución, tal vez están buscando un padre simbólico, no sé. Lo que sí tengo para leer es lo que me pasó el Charlie de la guerra del cerdo. ¿A quién te tapa rosa? No me alcanzaría. Sí, diario sí. Me decía Charlie, mi hijo, que este libro de Bioy Casares. Bioy Yo Casares, lo leí hace mucho y no tendría que ponerle. La guerra del cerdo, dice, en la contratapa me dice, porque ahí es algo de que los viejos toman el poder, ¿no? Dice,
en la contratapa. Yo no la leí, pero calculo que va a tener que ver con Porque ahora esta novela. podría pensarse, Esta no, novela, porque digo, podría pensarse que con lo que está pasando, claro, por eso. los viejos son los que tienen que morir. Sí. Por eso, a raíz de eso, es que me decía Charlie de esta novela, que en la contratapa dice: esta novela describe una semana de implacable lucha en Buenos Aires, contada día a día con sus ansiedades, sus terrores, sus derrotas humillantes y sus victorias nunca duraderas, pero acaso inesperadas y espléndidas. En la guerra aparecen hábilmente relatados sus protagonistas: Isidoro Vidal y sus amigos y un grupo de viejos muchachos que se reúne por la noche en el café de la esquina, y 3 o 4 mujeres, entre las que hay alguna que el lector no olvidará. Pero tal vez el protagonista esencial de este libro extrañísimo sea el destino del hombre. Vidal, héroe que no ignora las debilidades, se enfrenta con dignidad y coraje ese misterioso compromiso que nos incumbe a todos, el de vivir. Bueno, creo que con esto más o menos nos sumariza, nos hace una síntesis de esto de viejos muchachos, ¿no? O sea, estos padres que tal vez están arrepentidos, ¿no? Por cómo llevaron el mundo, o cómo nosotros hoy, que estamos en ese lugar de ser viejos muchachos y muchachas, nos estamos cuestionando en qué nos equivocamos en la humanidad para que estemos en este punto. O sea, es como un cuestionamiento, ¿no es cierto?, que también nos tenemos que hacer como generación que ya tenemos hijos y nietos. ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos en general? Bueno, cada uno sabe, ¿no? Pero digo, en general, como esta generación que nació en los 40, en los 50, ¿qué pasó? ¿Por qué la humanidad está en este punto, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Estos padres que se escaparon y que vaya a saber qué están haciendo y dónde están. Por lo pronto no quieren seguir estar en el lugar de padre imaginario. No quieren estar en ese lugar porque se metieron ellos mismos a buscar su propia falta en el baño. O sea, en el baño donde es la propia falta, porque me refiero, uno ahí se contacta con sus propios agujeros. El agujero del ano, de la vagina o del pene, bueno, no es agujero, pero me refiero a esas faltas, esos objetos pulsionales, ¿no?, que están en juego ahí, y que como son objetos pulsionales, nos están hablando de la falta de cada uno, de la falta primigenia, el encuentro con eso, ¿no?, esa falta. Entonces tal vez ellos se escaparon ahí. Esos padres se encontraron con su propia falta y se han escapado a buscar cómo se contactaron, digamos, salieron de ese lugar de la omnipotencia, ¿no?, de ese rol de padre imaginario que todo lo puedo, y se han escapado para contactarse ellos mismos, corregir el camino e irse a buscar su propia falta, o sea, confrontados con la propia falta y con la muerte, porque ya son mayores. Este tenía 84 años, y entonces ahí se instaura algo del orden del deseo, que hace que puedan salir a buscar su propio deseo. Bueno, yo estaba pensando un poco, perdón. Sí, ya una, primero, sí, una, luego la otra. No sé, dale, Elsa. No, simplemente el detalle que decías, viejos muchachos, ¿no? O muchachos viejos, qué sé yo. Pero es ese padre imaginario, en realidad, que ha quedado ahí, en la cosa omnipotente de la adolescencia, porque hemos visto en general como nosotros, ¿no?, nuestra generación,
muy, muy parejo, muy querer ser más joven y demás. O sea, quedarte un poco en ese lugar, de no crecimiento, de más adolescente y demás. Será porque se extendió la vida, ¿no? La prolongación de la vida, no sé, pero es como que la juventud se hubiera extendido. Por eso lo asocié con esto de muchachos viejos, muchachos viejos, ¿no? Como que no sos viejo, pero actúas como un joven. No, es simplemente eso. ¿Viste? No, yo lo que pensé, lo relacioné con la época, ¿no? Que fue la época de la revolución hippie, la revolución sexual, la época del resurgimiento de los Beatles y toda esta situación revolucionaria que revolucionó el mundo, ¿no? En todos los aspectos. Y que se empezó a hablar del padre ausente. Creo que viene desde ahí también, ¿no? El padre como una figura ausente. Porque un poco como que fue descalificado el lugar del padre. Esto que vos decías, Nela, un poco, ¿no? Esa figura del padre autoritario que marcaba rumbos, que dictaminaba, digamos, por dónde había que ir o por dónde no había que ir. Ese padre quedó como desarticulado a partir de esta revolución hippie, de la revolución del flower power y toda esta movida musical que fue también, digamos, revolucionaria, ¿no? Entonces, se me ocurrió relacionarlo con eso. Yo vuelvo a decir que lo mismo que dije al principio, o sea, es una obra que para mí, aún con toda la lectura que vos hacés, Nela, que me parece muy buena, no me termina de decir mucho, no sé, que es como demasiado oscura, me parece, para... O yo soy demasiado, qué sé yo, es como, no sé, ¿quién lo decía? ¿Vos, Luis, el otro día? Ah, no, Dolina lo decía. En un reportaje que le escuché una entrevista que le hicieron a Dolina, que se las recomiendo, no sé si les gusta Dolina, pero la entrevista es hiper recomendable aún así, aunque no les guste. Se llama, el programa se llama La Máquina de Escribir Voces, un nombre que me parece excelente, La Máquina de Escribir Voces. Y vos escuchás en la presentación del programa, toda la presentación del programa es muy buena, ¿no? Que se escuchan las voces de Borges, de Cortázar, de Galeano, las identificás. Y el entrevistador es un tal Julio Leiva, que es un muchacho joven, que le hace la entrevista, bueno, en este caso a Dolina, a Hernán Casiaria, a un montón, a Lalo Mir, bueno, toda gente conocida ahí. Lo que dice Dolina en esa entrevista es que para que una obra de arte te impacte, tiene que haber una correspondencia intelectual, digamos, entre el autor de la obra, sea una pintura, sea música, sea una obra de arte, con el receptor, el espectador, digamos. Que si no hay esa conexión, el espectador no entiende la obra de arte, se aburre y se va, y entonces no se produce el efecto que, no sé si el autor buscó o que tiene que producir una obra de arte, ¿no? Cuando alguien Por eso es que pasa esto de que no a todo el mundo le gusta lo mismo, digamos, a cada uno va... Bueno, la cuestión es que lo que quiero decir en síntesis es que probablemente yo con esta obra de arte estoy en un desnivel, no me llegó. No me llegó, ni aún así, qué sé yo, pensándola... con esto de que se me acaba de ocurrir a partir de todo lo que vos decías, Nela, ¿no? de los comentarios que hacías, se me acaba de ocurrir, y por la época en que fue escrita o producida esta obra de teatro,
que fue también durante la dictadura, que todo tenía que ser muy oscuro y muy, como Charly García cuando cantaba Los dinosaurios van a desaparecer, y hablaba de los dinosaurios, como los milicos eran todos más brutos que un arado, no entendían de qué se trataba cuando Charly decía los dinosaurios, ¿no? Pero, bueno, eso, nada más quería comentar eso, que simplemente es una obra que a mí no me tocó, no me llegó. Lado oscuro del corazón. Grandinetti tenía unas novias, unas amantes, y cuando no le gustaba, jalaba la cadena y se iban por un pozo, ¿no? Apretaba el botón. Sí, sí. Entonces me hizo acordar esto. Si este padre, todos estos padres, no se metieron adentro del inodoro y jalaron la cadena. O sea, ellos mismos, ¿no? Se hicieron desaparecer porque ya no se bancaban más la situación. Podría ser otra posibilidad, ¿no? Porque en vez de escaparse por la ventanita del baño, se fueron por la cloaca, digamos, ¿no? Otra posibilidad que se me ocurre, ¿no? De jalar la cadena, no apretar el botón. Y ese apretar el botón, me acuerdo que es esa frase cuando se aprieta el botón de la bomba, no sé qué tipo de bomba sería, porque uno dice, ¿no? Sí, que en cualquier momento tal país que tiene no sé qué aprieta el botón y desaparecemos todos, ¿no? En la época de la Guerra Fría, que también fue más o menos por esa época, ¿no? Sí. Que estábamos ahí pendientes, como estamos ahora, igual, que de repente... Lo relacionaba con esta película Parásitos que vimos, ¿no? Este mundo de arriba, limpito, perfecto, genial, y todo ese submundo, ¿no? de los parásitos, que no se sabe al fin y al cabo quién es parásito de quién, digamos, pero los que viven ahí como cucarachas que de tanto en tanto vienen y fumigan, hay alguien que está orinando, ¿no? O sea, toda la mierda sale, ¿no? Por la inundación. Entonces yo no sé si esa inundación no es este coronavirus, ¿no? O sea, no sé si todo esto que llega, es eso, ¿no? Que inunda todo, que trae la destrucción, como en esa fiesta que hacen la familia rica, ¿no? Por cumpleaños, y hay ahí una matanza, ¿no? Entre cuando no se respetan los lugares, digamos, teóricamente, los que pertenecen al submundo se quedan en el submundo. Esto, ¿no? Las alimañas cuando llegan, andás a ver dónde están. Bueno, creo que aplica esto de la película Parásitos, aplica esta lectura que estamos haciendo, ¿no? O sea, recorrer esas catacumbas, ¿no? O sea, esos lugares siniestros, ¿no? Por ahí abajo, de cañerías, ¿cómo se llaman esas cañerías? ¿Qué son? Alcantarillas, ¿no? Todo eso. Bueno, este coronavirus viene a traer eso, ¿no? O sea, con esa inundación viene toda la mierda y bueno, se paga con la vida, ¿no? Seas rico, sea blanco, sea como seas, lo estás pagando con la vida. Pero algún grupo puede zafar y estar bien, ¿no? Sería como, ya me acordé ahora, asociándolo con ¿no? Lo de la Biblia, el arca de Noé, ¿no? Y va a quedar como en una barca, en una balsa, quedarán los que pueden, que podamos pasar este vendaval, este diluvio, ¿no? Y hay mucha gente que ya ha muerto y, bueno, no sabemos cómo termina, ¿no? Pero quedarán algunos.
es muy significativo el hecho de lo que pasó en Guayaquil, el hecho de, han encontrado en Nueva York, creo que es un camión repleto de cadáveres, ¿sí? Que estaban a punto de putrefacción y demás. Todo esto de, interesante esto que está surgiendo, porque todas las fosas estas comunes, hay papel, pásame aquí. Eh, todas estas fosas comunes que muestran de Brasil, que muestran de Italia, que muestran de diferentes lugares, incluso mismo en Nueva York, todo esto nos está hablando justamente cuando comienza la hominización, cuando empieza la humanidad. Está comprobado, o sea, cuando los homínidos empiezan a tener el culto a la muerte, empiezan a hacer tumbas, empiezan a tener, se han encontrado que le ponen flores, ¿no? Y ahí es cuando empieza esta pregunta por la muerte, ¿no? Por la muerte y después de la vida. Bien. Que se crea todo este tema de que habrá otra vida, las religiones. Exacto, o sea, que el que se murió queda de alguna forma con nosotros. O sea, nosotros vemos en una lápida que dice 1950, 1980 Juan Pérez, qué sé yo. Entonces, bueno, es un sujeto muerto, pero a la vez es un sujeto vivo. Uno puede ser sujeto vivo cuando está vivo, digamos, o un sujeto muerto cuando se murió. Entonces, pero queda en una genealogía. Juan Pérez tiene hijos y viene de un abuelo, ¿no? Y tiene sus hermanos. Incluso está escrito, ¿no? Incluso está escrito. En el registro público de las personas, ¿no? Quiero contar una sensación que me ha pasado, que hace una punta de días que yo no encuentro mi documento de identidad, mi DNI. No lo encuentro y no lo encuentro. Sé que está en alguna casa, en alguna tienda, en algún lugar. Pero no aparece. Y a mí me generaba mucha ansiedad esto de no poder demostrar que yo era Marianelli de Dombrowski, ¿no? O sea, a mí me generaba mucha ansiedad. A partir de que estamos, bueno, con esta cuestión de la cuarentena, pude bajar, es un trámite que uno hace en línea, y entonces ahora tengo mi DNI, exactamente el mismo, ¿no? Que yo tengo, que está en algún lugar, lo tengo en el celular, y ya me siento tranquila, porque ya puedo demostrar que soy Dombrowski, de la familia de los Dombrowski, de los nietos de los Dombrowski, y que tengo hijos tal y que vivo en tal lugar. Tengo identidad. Claro, un aquí y ahora. Yo soy esta aquí y ahora que usted ve, desde un ahí y entonces, que nací porque vengo a ocupar en una genealogía. Entonces, esto es lo que me trae, es la cuestión de la vida y la muerte, ¿no? Por eso es el culto a los muertos. Por eso es esa posibilidad de la familia se reúna, algunos hacen velorio, otros no hacen velorio, se hace un funeral, no se hace un funeral, pero digamos, está en el discurso, ¿no?, de la familia el hecho de que un integrante de esa familia falleció. Pero algo que nos conmocionaba mucho con Luis, cuando creo que la crisis más grande fue en Italia, cuando había muchos que tenían que elegir, ¿no? Los que tenían seguro médico, los que no tenían, que se les ponía el respirador o no. Me contaba Luis, no sé de dónde lo leíste, pero que a los que ya estaban por morirse, les daban una notebook, un teléfono, digamos,
para que pudieran despedirse en línea de sus familiares, porque no se podían contactar, digamos, no se podía visitar. O sea, esa posibilidad de la despedida, de alguna forma, como para poder empezar a hacer el duelo, ¿no? Todo eso, en contraposición a esto, tenemos estas circunstancias, ¿no? De estos cadáveres, ¿no? Que van todos juntos, estos cajones, estos que se descomponen en tal o cual lugar. Y la contrapartida es que algo hay que hacer con eso, algo hay que hacer, porque la familia no puede tener un agujero vacío. O sea, en todas las liñitas de un árbol genealógico donde está Juan Pérez, es necesario saber qué pasó con Juan Pérez. Por eso están buscando la... no lo escucho. No, Pipo. Pipo es hijo tuyo. Pipo es Papu ahora. Ahora es Papu. Entonces, este agujero que la familia tiene que llenarlo. O sea, esto que está pasando ahora, ¿no? Que no saben. Los padres, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo, los padres que buscan, tienen el derecho a la identidad. Es el de lesa humanidad un delito tal, ¿no? Privar, ¿cómo es la prohibición de la identidad, el secuestro, no sé cómo, de la figura legal, digamos, ¿no? O sea, ¿perdón? La desaparición. La desaparición, hay que saber qué pasó. O sea, cuando dice, bueno, se murió, acá tienen los restos, ¿no? Por eso tanta desesperación cuando estuvo el submarino que estuvo perdido, ¿no? Para saber qué había pasado con los miembros de la tripulación. Bueno, se encontró el submarino y los familiares saben que están sepultados ahí. O sea, saber el final me parece muy importante, ¿no? Esto de la identidad y de saber quién es uno y en dónde está. Yo no sé de dónde... Esto me parece que va a ser muy, muy fuerte para muchas familias. ¿Cómo retomé yo de esto? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Cómo llegué hasta acá? Ah, sí, no, que es necesario el rito por el final. Por eso están todos ahí abajo buscando a los padres muertos. Los quieren enterrar, quieren saber el final de esas personas. Y lo que decíamos, no puede estar la desaparición. Por eso, ahora, de acuerdo a lo que dice Irma, hay como una alegoría de todas estas madres de Plaza de Mayo buscando a sus hijos. En este caso son los hijos buscando a los padres, porque quieren saber qué pasó, qué fue de ellos. La figura del desaparecido es terrible, es muy fuerte. No, por esto que decís, ¿no? Digo, ¿qué pasará entre los familiares que no pudieron, que saben que hay una fosa común y demás, en ellos, ¿no? Qué terrible. ¿Cómo elaborar esto? En Juárez, una ciudad limítrofe con Estados Unidos, y que el número es altísimo de muchachitas desaparecidas, ¿sí? Con suerte encuentran el cuerpo por ahí tirado, ¿no? Pero hay lugares que se supone, es muy fuerte la imagen, pero de madres que están con un palo, ¿no? Haciendo agujeros en un campo, o sea, hay tierra y demás, porque ellas saben que si hacen el agujero allí, emana un olor especial del cuerpo en descomposición. Entonces, vienen después, limpian, buscan y encuentran restos humanos para que puedan ser analizados porque quieren saber qué fue de sus hijas, ¿no? Que
¿Dónde están? ¿Qué pasó? Entonces uno las ve, ¿no? Así agachadas, ¿no? Con un bastón, picando, porque las entierran a poca profundidad, digamos, ¿no? Entonces van buscando y buscando y buscando restos humanos. O sea, es muy fuerte el tema de la desaparición. Yo creo que esta obra tiene que ver con la desaparición. Ahora, con todo esto que estamos diciendo, ¿qué fue de esto? No puede desaparecer. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y Creo que esa frase que siempre que lo ponen a Videla y qué sé yo, cuando las madres le reclamaban, y él contesta una cosa tan perversa como decir, no está, es un desaparecido, no está ni vivo ni muerto, es un desaparecido. Tan tremendo eso, ¿no? Sí, por ahí, mira, con toda esta charla y demás, por ahí le encuentro yo un sentido a la obra, ¿no? Como buscar al desaparecido. Sí, porque es diferente el estoy viva, estoy muerta, sé dónde estoy, o sea, muerta, Juan Pérez, no sé qué. Una cosa, ese es el desaparecido, y otra cosa es el aparecido. ¿Quién más? ¿Quién menos? En esta cultura latinoamericana que tenemos, hemos escuchado que yendo a casa de donde se produjo algún fallecimiento, yo me acuerdo de haber escuchado que mis tíos decían, y me moría de miedo, que había vuelto el finado, porque en la noche se escuchaban pasos o habían puesto, se sentía ruido de papeles, no sé qué, en casa de una de nuestras tías. O mismo la cultura por la muerte que hay en México, que es bellísima, ¿no? Es bellísima el tratamiento que se hace de la muerte. Y entonces hay un día, suenan las campanas de la iglesia, ¿no? Uno es el 31 y otro es el primero, ¿es así? O primero y 2. ¿Fin de año? ¿No? De octubre y noviembre. Bueno, el Día de los Muertos y los Santos, el primero y el 2. Bueno, hay un día que toda la familia prepara un montón de dulces. Dulce, me refiero a torta, cosas ricas, caramelos, lo que sea, y juguetes, ¿no? Y juguetes. Entonces, la costumbre, la explicación que se da el mito, es que suenan a las 6 de la tarde, suenan las campanas de la iglesia, y vienen los ángeles acompañando a los niños fallecidos, a los niños, a las familias que han perdido, y van a cada casa. Entonces, uno los escucha con una, no sé, con un cariño, un afecto muy especial, porque uno los escucha como ellos te cuentan con certeza que encontraron los juguetes que estuvieron jugando los chicos de esa familia o de otra familia, y cómo comieron, y que falta una porción de esto, porque les ponen los dulces que más les gustaban a esos chiquitos que fallecieron. Entonces que vuelven, ¿no? Vuelven, y después al amanecer, no sé qué hora es, se regresan, ¿no? Los chiquitos. Y lo mismo pasa con los adultos. Suenan las campanas, llegan los fallecidos, y esos son aparecidos lindos, ¿no? Esos son costumbres, bueno, hay algo del orden de la renegación, ¿no es cierto? Claro, eso te iba a decir, es la negación de la muerte. Sí, sí, pero eso sostiene y ayuda, ¿no? Al duelo. Sí, yo recuerdo hará unos 5 años, 4 o 5, no sé, pero era la fecha del 24 de marzo. Y fuimos con Marcelo, Carolina, Carmela y yo a Plaza de Mayo. Y hubo un momento que yo te mandé esa foto, Nelita, que se llenó de mariposas.
Y era real, porque yo la vi, la mariposa ahí, apoyada sobre que ponen recuerdos, fotos y demás. Estaban apoyada ahí, le saqué la foto y después te la mandé, que me acuerdo igual dijiste, "Ay, yo creí que era una foto", no que estaban ahí. Y siempre dicen, fueron los espíritus de los desaparecidos, ¿no? Pero fue muy emocionante, porque era justo el 24 y había cantidades de mariposas. Y bueno, sí, cada uno se agarra, ¿no? De donde... El tema de la muerte así, es muy fuerte. Corregime, Irma, pero Luciana, tu hija, Luciana, bueno, ha estudiado música. Luciana es escultora de música, de sonidos, más o menos, algo así. Porque estudió en Londres, bueno, toda una cuestión. Y ella me contaba una vez que resulta que se fueron a Auschwitz, si no me equivoco, porque hubo un tiempo que vivió en Berlín. Entonces tenía un compañero, un amigo, qué sé yo, que la idea era poder escuchar los sonidos, porque hasta donde entendí, yo no lo tengo muy claro, aparte de música, es nada, lo que sé. Pero el tema es que ellos graban sonidos, ¿no? Sonidos de la naturaleza o de una ciudad o lo que sea. Y entonces hicieron el recorrido de Auschwitz y se quedaron escondidos. O sea, salió todo el mundo y ellos se quedaron grabando, ¿no?, los sonidos de ese lugar. Y ella me contaba que era fuertísimo, fuertísimo la atmósfera de ese lugar. Era muy, muy denso, muy denso. No sé si oscuro, pero muy fuerte. Que incluso creo que pensaban volver al día siguiente, no sé qué, pero no volví, porque era muy extremadamente fuerte. O sea, redondeo la idea que quiero traer. El tema ese de los desaparecidos es muy, sí, bien digo, ¿no?, es hasta siniestro. Mientras que los aparecidos, ¿no?, tienen esa connotación, lo que decíamos, ¿no?, estos chiquitos que vuelven, o mis tías que decían que había vuelto mi tío finado porque había ruido en la casa. Entonces quiero hacer esa diferenciación, ¿no? O sea, para ir razonando, ¿no?, estas cosas que nos pasan. Entonces quisiera poner el énfasis en los aparecidos y los desaparecidos. Agrandame, ¿no? ¿Cómo se dice? Amplíame esa situación de Luciana. No sé si la conté bien o si hay detalles que me estoy... Sí, creo que no hay mucho más que eso. Es la impresión tremenda que tuvieron al estar ahí en ese lugar, donde pareciera como que del propio lugar se emanaban algo que lo hacía terrible, ¿no? Algo que lo hacía terrible. Insoportable, realmente insoportable fue. Por eso no volvieron, ¿no? Pero sí, no más que eso. La sensación tremenda de estar en ese lugar. Que uno, obviamente, qué sé yo, es un lugar que tiene una historia, que uno la sabe. Qué sé yo, qué pasa si vos vas a ese lugar sin ninguna información previa. No sabés nada de lo que pasó ahí. ¿Qué te pasa estando en ese lugar? ¿Y qué pasa cuando vos tenés toda la información y sabés todo lo que ocurrió en ese lugar y vas? Yo imagino que las sensaciones deben ser diferentes, pero no lo sé. A lo mejor ahí hay algo, eso medio que uno no lo sabe, ¿no? No podemos decir sí o no, esto de que
hay un alma, hay algo que quedó en el ambiente, o como estas apariciones de las que vos hablás, y vos decís, y yo, no, digo, esas son boludeces, son pavadas, no, qué sé yo, si son, no sé, yo tengo una creencia, son creencias, porque no hay nada científico que demuestre que algo de eso es científicamente demostrado así, es una creencia. ¿Vos creés que algo queda de un ser humano que se muere, más allá de su cuerpo, que vuelve a la tierra y vuelve, como decía Freud, ¿no? Vuelve al lugar de donde salió y se transforma en algo, desaparece, digamos, se vuelve naturaleza, pero queda un algo que está, queda un algo de ese, y sí queda, yo lo pienso desde mi racionalidad, sí que queda en el recuerdo, en la imagen que uno tiene, en el sonido de su voz, en el recuerdo de anécdotas, y no más que eso, para mí, pero... ¿Sabes qué vos decís de estos lugares, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno sabe la historia y cuando no sabe la historia? Yo me acuerdo que me han llevado a museos en qué sé yo, fue la primaria, la secundaria. Y yo, sí, si yo, no sé qué, la cama donde durmió fulano, comía de esta forma y se vestían de tal otra. Ah, sí, mira, y esto, y demás. Pero creo que es muy importante los museos de la memoria. Ahora me estoy dando cuenta, ¿no? O sea, mantener vivos a los desaparecidos para... el otro día veíamos, ¿cuándo fue? El 24 de marzo. Veíamos las fotos de la primer marcha, que fue que les dijeron a esta vieja loca que den la vuelta, ¿no? A la plaza, no sé cuánto será. Hasta ese 24 de marzo que se llenó de mariposas, ¿no? Que fueron creo que los 40 años de cuando vos estás relatando, Beta, que estaba en todos lados, todas las ciudades de Argentina. Nosotras estábamos acá en la plaza, ¿te acordás? Tomando mate con Charlie, no sé quién más había ido, ¿te acordás, Sirvi? En el 18, no, 17, bueno, no me acuerdo. El punto es que eso, ¿no? De esas viejas locas, ¿no? Que daban la vuelta a millones, ¿no? De argentinos que salimos a las plazas de todas las ciudades y pueblos, es por el trabajo de esas viejas locas, o sea, que no claudicaron. Hasta ese punto es importante, ¿no? La problemática de seguir manteniendo viva la memoria, ¿no? Claro, claro. Sí, no están más y demás, pero viven esos 30.000 en el pueblo argentino. Y no pudieron, que fue una movida tal que lo iban a hacer pasar desapercibido, cambiarla, no sé qué. Salimos todos a las calles y sea el poder que sea, no pudieron cambiar el feriado, ¿no? Que era lo que se es la historia de 1984, ¿no? De borrar toda la historia, todo el recuerdo y que no quede nada. Sí, buen texto ese. Y la lucha contra eso, ¿no? Incluso este 24 último, que no se podía, no podíamos hacer nada, y bueno, que pedían que la gente que quisiera pusiese un pañuelo blanco y una... bueno, yo le contaba a Nelita, digo, que anduve buscando, lo podría haber hecho en papel, porque, bueno, pero encontré un moño muy lindo, blanco, y lo puse en la ventana. Y Carol dice que pasó, no pensó que no, se asustó en un primer momento y dijo, ay, como esas marcas que ponen para robar las casas, en el momento dice, ¡ah! Que le pusieron una marca en la casa de una mamá, que esto, que lo otro, que fue bueno. Se encontró con una persona conocida y dice, fue tu mamá.
¿Cómo me puse? Sí, yo me sentí bien porque sentí que estaba acompañando y que estaba en la situación, ¿no? Pero con respecto a esto que decía Firma de que uno no sabe, ¿tendrá esa sensación o no la tendrá con respecto a eso? Creo que ustedes también lo deben haber visto. En Berlín, que hay una plaza donde hay como si fueran tumbas, bajitas, altas y qué sé yo, Sí. ¿no? Claro, y me acuerdo que la guía dijo, cada uno que transcurre, que vaya hacia el otro extremo y a ver qué pasa. Ah, fue terrible, Es ¿no? terrible. Es terrible. Un parque terrible. Es terrible porque uno sabía que ahí no estaban realmente, pero fue tremenda la sensación de pasar por todo ese lugar y llegamos y todos sentíamos lo mismo. Un lugar muy amplio donde hay paralelepípedos de cemento, así como rectángulos. Unos bajitos, otros altos, otros tiran sombra, otros no sé qué, otros no sé cuánto. Solo eso. A veces hay desniveles, a veces hay más alto. Nada más que eso. Pero te puedo asegurar que estar en ese lugar es terrible. No sé si a vos también, Irma, te pasó. No, yo no estuve en ese lugar, lo conozco por foto, pero no conozco Berlín. No, es una sensación. Atmósfera fuerte, ¿eh? Sí, Estás como recorriendo un cementerio de algo muy fuerte, sí. Sí, pero es fuerte. Sí, es muy fuerte. Así que bueno, lo bueno que tiene esta novela es que nosotros ahora, esta obra de teatro, hemos podido desde la literatura, desde el arte, desde el psicoanálisis, poder hacer encontrarle una lectura posible que es el fin de este espacio, o sea, teatro y psicoanálisis. Más allá de que no nos guste, nos impacte o no nos impacte, pero bueno, pudimos darle una lectura interesante a todo esto. Así que bueno, les agradezco mucho. La llave que abrió, o la manijita de la puerta que no se animaron ninguno de los hijos, ni el plomo, a accionar para abrir la puerta del baño, ¿no? Prefirieron irse a su mundo. A esa búsqueda. Así que bueno, les agradezco mucho. Al contrario. No, buenísimo, lindo. Un espacio hermoso, la verdad. Me encanta, realmente. Sí. Bueno. Bárbaro. Gracias. Bueno.